de Timoteo en el capítulo 2, el versículo 15. Voy a repetir 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Antes de leer el versículo, quería decirles el título, que ya lo tienen en la pantalla también, lo tienen en la publicación. He colocado el título, Timoteo y sus méritos. Timoteo y sus méritos. Ya saben que Timoteo, un discípulo del Señor, pero también de Pablo, porque él era un servidor de Pablo como ministro. Y veamos algunos méritos que la Biblia menciona acerca de su vida personal. Así que voy a leer el libro de 2 de Timoteo 2:15 para hablar un poco acerca de lo que Dios quiere de los discípulos, de nosotros, de cada uno de nosotros, ustedes y yo, ¿no? Muy bien, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, este es un pasaje referencial. Luego estaré leyendo otro pasaje que también refuerza lo que estoy mencionando, pero este versículo es una palabra que recibe Timoteo de parte del Señor a través de la boca, a través del escrito del siervo de Dios, el apóstol Pablo. Timoteo era un joven pastor, un muchacho apasionado por la obra del Señor y un hombre bien centrado en las Escrituras, pero sobre todo en el principio de autoridad, ¿no es cierto? Así era Timoteo. Por lo tanto, tenía buena aceptación de los ministros, los líderes, y era de buen ejemplo. Pero siempre el apóstol Pablo estaba aconsejándolo. Podemos estar nosotros creciendo, siempre avanzando, pero necesitamos siempre una palabra de motivación, una palabra de consejo que nos centre también, ¿no? Porque a veces podemos estar errando y siempre necesitamos un consejo, y sobre todo de la palabra de nuestro maravilloso Dios. Entonces, como era joven y tenía que adquirir experiencia en la vida, también en el liderazgo, el apóstol Pablo, que ya había recorrido bastante tiempo en el ministerio y ya tenía experiencias con Dios, un testimonio bastante amplio, entonces, como padre espiritual, él le escribe a Timoteo, a este joven pastor, para darle algunos consejos, como este que acabo de leer, entre tantos consejos que recibía de su autoridad espiritual, ¿no? Su pastor. Y justamente le dice esta palabra cuando dice procura. La palabra procurar tiene que ver con el esfuerzo que alguien hace con el fin de lograr, con el fin de alcanzar, con el fin de llegar lo que busca, a alcanzar lo que busca, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante que notemos aquí esta palabra que el apóstol Pablo usa, la palabra procurar, o el verbo procurar. Entonces, es algo que el Timoteo tiene que escuchar, ¿no? Procurar, insisto, es en aquel esfuerzo que uno hace para lograr, alcanzar, llegar, tomar lo que fuese, conforme se ha determinado, se ha decidido hacer. Pero otra palabra más que añade el apóstol Pablo aquí, dice procura, pero con diligencia. La palabra diligencia es con esmero, con cuidado, siendo consecuentes, ¿no es cierto? No solamente es procurar, porque procura, por ejemplo, el ladrón para robar, procura lograr su objetivo de cómo asaltar a una tienda, puede procurar hacerlo. Así que la palabra procurar tiene que ver con el esfuerzo que uno hace para lograrlo. Pero aquí el apóstol Pablo dice con diligencia, tiene que ver con mucho cuidado. Lógicamente, aquí va entrando un poco más a la parte pura, a la parte de la honestidad, porque la diligencia involucra
es hacerlo con cordura, hacerlo con sabiduría, con juicio, ¿no es cierto? Sabiendo que lo que uno está haciendo, lo está haciendo bien, lo está haciendo correctamente. Porque la necedad es lo que uno hace apresuradamente, sin pensar, no importándole las consecuencias. Entonces, eso es necedad. Pero diligentemente tiene que ver con cuidado, tiene que ver con mantenerse firme sin desmayar, no parar. ¿Sí me explico? ¿No es cierto? Ahora, procura con diligencia, pero ¿qué cosa tiene que hacer procurando y con diligencia? Presentarse ante Dios. Presentarse ante Dios. Por ejemplo, cuando una persona se va a hacer una entrevista laboral, porque la empresa le ha dicho que tal día tiene que venir para poder ser entrevistado, para poder hacerle las preguntas respectivas, y la empresa ver si de verdaderamente él reúne las condiciones, tiene el perfil para poder ser uno de los trabajadores de esta empresa. Entonces esta persona procura presentarse bien. En primer lugar, procura presentar bien, por ejemplo, su documento, su currículum, ¿no? Y la presentación debe ser impecable, debe tener el formato que se requiere, ¿no es cierto? Bien escrito, sin errores ortográficos, porque uno tiene que presentarse bien ante la empresa a quien uno va a trabajar. Y la empresa tiene que notar que verdaderamente se puede confiar. Entonces se empieza por lo que entra por los ojos, ¿no? Y aquí también tiene que ver con la forma como la persona llegue, ¿no? Su semblante, su estado de ánimo, ¿no? Si él llega todo derrotado, desanimado, sin ganas, medio molesto, entonces está mostrando una imagen, es su imagen. Lo cual la empresa dirá, los que dirigen la empresa, dirán: esta persona no parece la idónea para poder asumir la responsabilidad que nosotros queremos dar. Entonces, y encima viene con la gaña, viene despeinado, viene sucio, con el zapato roto. Entonces también está mostrando como que no le importa mucho la presentación de como persona, ¿no? Etcétera, etcétera. Si una persona procura presentarse bien físicamente, en su vocablo, documentariamente, etcétera, etcétera, si uno trata de impresionar y mostrarse bien, el apóstol Pablo está exhortando a Timoteo para que él se presente ante Dios, y aquí no viene a hacer algo solamente para impresionarlo, o sea, a través de los ojos. ¿Saben por qué? Porque Dios conoce los corazones, porque Dios conoce los pensamientos de las personas. A Él no se le puede impresionar por los ojos, donde una persona trate de aparentar lo que no es. O sea, lo de Dios es más profundo. Pero sin embargo, el apóstol Pablo le está diciendo: procura con diligencia presentarte, y aquí viene lo importante: presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo es que una persona es aprobada? ¿Cuándo una persona es aprobada? Cuando pasa la prueba. ¿Sí me escuchó? Voy a repetir: una persona es aprobada cuando pasa la prueba. O sea, nadie puede ser aprobado si no pasa la prueba. Para esta persona que está buscando un trabajo, presentarse ante la empresa y mostrar su conocimiento, sus documentos, su currículum, con todo, es una prueba para que la empresa pueda ver, insisto, si lo necesita a él o no, o si no reúne las condiciones o las características que la empresa necesita. Entonces, presentarse a Dios aprobado significa haber pasado la prueba. O sea, en la vida hay pruebas, usted lo sabe, mi amado hermanito, mi amada hermana, usted sabe eso, que en la vida que vivimos siempre hay pruebas que tenemos que atravesar. Es probada nuestra fe. Cuando confiamos en el Señor, creemos en el Señor, pero ahora nos sucede algo de la cual necesitamos una respuesta de Dios. Y comenzamos a pedir y decirle: Señor, yo sé que tú puedes, etcétera, etcétera. Y resulta que cuanto más pedimos, pareciera que la respuesta se hace casi imposible.
y no sucede lo que quisiéramos. Hemos hablado de un Dios grande y poderoso, el Dios sanador, y estamos orando por alguien y no sana y más bien se muere. O nos empeoramos y estamos enfermos nosotros. Y entonces allí es probada nuestra fe. Si era producto solamente de la emoción, si era producto de los sentimientos o de verdad era un asunto de convicción, como decía el día martes que pasó. Les decía, por ejemplo, yo sé que Dios sana y yo oro para que Dios sane a alguien y Dios no lo sana. ¿Cambiará mi convicción porque Dios no sanó a alguien? De ninguna manera. El hecho de que no haya sanado a alguien no significa que Dios no sane. Yo sigo creyendo que Dios sana. El asunto es que Dios, en su soberana voluntad, habrá determinado tal vez sanarlo o no. Es asunto de Dios. Pero yo no cambio en lo que yo sé de Dios, en la convicción que tengo, porque yo tengo la experiencia con Dios. ¿Se da cuenta? Le dije hace unos días de un pintor que uno le pide que le pinte algo y uno sabe que tiene obras, tiene galería y tiene los mejores cuadros, y uno está convencido de eso, y uno le pide que le dibuje algo y no se lo dibuja, y uno no va a decir, este no sabe dibujar. Seguramente que usted va a decir, no, yo sé que sabe, no sé por qué no me respondió, tal vez no quiera dibujar, o de repente él conoce mejor las cosas. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando la fe es probada, entonces, y eres hallado fiel, entonces pasas la prueba correctamente. Significa que vas a honrar a Dios. ¿Se acuerdan ustedes de estos hombres de Dios como Daniel y como sus amigos, que los amenazaban para matarlos si en caso no adoraban a ídolos, si no hacían lo que el rey quería que hagan? Sin embargo, ellos, a pesar que corrían el riesgo de muerte, estaba clarísimo, es más, las leyes estaban aprobadas, las normas y las leyes, y ellos, la gente se sometía a esas normas. Sin embargo, el Hijo de Dios, él dijo no, porque eso va en contra de los principios del Señor. Y ellos prefirieron correr el riesgo hasta de la muerte, porque usted sabe que Daniel inclusive fue lanzado al pozo de los leones, y a pesar que fue lanzado, él no dijo, está bien, ya no me lancen al pozo, voy a hacer lo que ustedes quieren. No dijo eso, sino que él permaneció, y él permaneció firme porque tenía la convicción de que Dios lo iba a respaldar. Y si Dios permitía que ahí sea su último día, bueno, igual, porque abriría sus ojos en la presencia del Señor. Pero su fe fue probada, y Dios vio el corazón de este hombre, y amada iglesia, y Dios hizo un gran milagro. Y usted sabe, ni uno de los leones lo pudo tocar. Y lo mismo pasó en el horno de fuego, ¿no es cierto? De Mesac, Sadrac y Abednego, ninguno fue quemado porque confiaron en la mano del poderoso Dios. Entonces, nuestra fe tiene que ser probada, debe ser probada, es necesario que sea probada, porque eso nos ayuda a nosotros a crecer. Y entonces, de esa manera, nos presentamos al Señor como aprobados. Aprobados. Imagínense un cristiano que tiene más de 20 años en el Evangelio, todavía anda preguntando a los hermanos acerca de, hermano, ¿qué significa el versículo 1 de Génesis 1:1? Quizás puede preguntar el hermano nuevo, el niño que va al colegio, pero un hombre de 20 años ya está para que enseñe a otros. Pero a veces sucede eso, no hay mucha inmadurez en los cristianos, ¿no? No digo en todo, por supuesto, pero hay personas que esto no es aprobada su estilo de vida, no es aprobada por su manera de ser, andan conforme a la carne, a veces andamos un poco más por las emociones, nos encaprichamos, nos resentimos, porque tal vez cosa tan insignificante, de repente no le fueron a visitar en el cumpleaños y la persona dice, bueno, mi pastor es malo, mis hermanos en Cristo son malos, así que me voy a otro sitio, me voy con los testigos de Jehová, me voy con los israelitas, porque está buscando amor, y porque para ellos amor es apapacharlos, engreírlos, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces pasa eso, y las personas fácilmente cambian, fácilmente se mudan, fácilmente rompen compromisos. No les importa lo que el Señor piense, están pensando en lo que ellos sienten y piensan, ¿no es cierto? Dejan al Señor y un montón de cosas, amada iglesia.
por cosas irrelevantes. Es increíble, pero es cierto. Entonces, amada iglesia, en los momentos donde Dios los probó para que ellos muestren su fidelidad, la fidelidad primeramente al Señor, fidelidad al ministerio donde están, fidelidad a la obra donde pertenecen, donde están trabajando y están sirviendo, aún en los momentos más difíciles. Tal vez es un misionero y tiene que hacer viajes y no es tan fácil, tal vez no tiene los recursos para poder viajar, y entonces a veces él abandona todo y dice: no, esto no es para mí. Entonces esa prueba no la pasó. ¿Cómo puede presentarse a Dios aprobado? ¿Cómo puede aprobar Dios algo que no está bien? ¿Qué cosa es aprobar? Aprobar significa asegurar que pasó la prueba bien, decir que la prueba la pasó correctamente, decir que la puntuación que tiene por ese examen está bien. ¿Sí me está escuchando? Eso entonces. Y el apóstol Pablo, para él su preocupación con relación a Timoteo era de que él procure presentarse a Dios aprobado. Busca la aprobación de Dios, busca la aprobación de Dios, no busques la aprobación de los hombres. A veces da la casualidad que nosotros como seres humanos estamos muy preocupados en ser aprobados por la gente, por las personas. Aún nosotros a veces somos tentados, los pastores, por sentirnos aprobados por la congregación, porque no hay que negar que a veces hay ministerios, congregaciones, ¿no?, donde a veces muchos de nosotros, pastores, a veces tratan de vivir agradando a los hermanos, con el temor que se vayan, con el temor que se resientan, y entonces se convierten más bien en engreidores, ¿no? Si ya lo ve alguien un poco más raro, ya está detrás de él tratando de hacerlo sentir bien, ¿no es cierto? No le puede exhortar porque dice: si le digo algo fuerte, se va a molestar y se va. Y entonces estamos tratando de agradar a las personas, tratando de recibir la aprobación de la gente. ¿Sí me está entendiendo? Y pasa esas cosas, aún en los líderes de célula, somos tentados a veces a actuar así por tratar de quedar bien con las personas. El apóstol Pablo nunca le estaba diciendo eso a Timoteo. O sea, trata de quedar bien con los hermanitos, y si en caso se van a resentir, engríelos, trata de sopasarles la mano por la espalda para que ellos se sientan bien. No, él exhorta y le dice: procura presentarte a Dios aprobado delante de Dios. Ahora, ¿como qué? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Si una persona vive para agradar a la gente, para buscar la aprobación de las personas, cuando se presente delante de Dios se presentará avergonzado. ¿Saben por qué? Porque no ha procurado presentarse ante Dios aprobado, sino presentarse aprobado por las personas. Hermanos amados, en este mundo no puedes agradar a todas las personas. No puedes agradar. Hay gente que te va a estimar, te va a decir: mi hermano amado, mi amigazo, ¿no? Pero hay otros que te van a detestar. Hay otros que van a desearte tu mal. Y a veces también sucede eso, aún en el ámbito cristiano. Hay de todo. No todo es como uno se imagina. Así que no podemos nosotros estar en la desesperación de tratar de buscar la aprobación de la gente. Nuestra preocupación debe ser que seamos aprobados por Dios, procurando con diligencia, por supuesto, porque no es asunto sencillo. Procurar ser aprobados por Dios significa renunciar a tantas cosas del mundo, renunciar a nuestro ego, renunciar a nuestra naturaleza carnal, renunciar a nuestro resentimiento, a nuestra carnalidad, para hacer lo que el Señor quiere. Y a veces eso no es tan fácil, porque somos seres emocionales y nos sentimos a veces en algún momento tan solos, tan deprimidos, ¿no? Tan golpeados, a veces un poco tristes con aquellas personas que estuvieron al lado de nosotros y luego ya no están. ¿Sí me está entendiendo? Así simplemente por sí, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Demas nos dejó amando este mundo. Le dolió a Pablo que Demas, un colaborador, alguien que ayude en la obra del Señor, luego te abandona amando el mundo y te sientes solo, porque a veces tenías una tarea que hacerlo con él y se siente un poco triste, ¿no? Y esas cosas pasan. Y así que es difícil encontrar que todas las personas sientan satisfacción por ti. Así que no debe ser esa tu prioridad.
La prioridad debe ser hacer lo que Dios quiere, hacer lo que a Dios le agrada. Procurar la aprobación del Señor, más que de las personas, amada iglesia. Y el apóstol Pablo le está exhortando a Timoteo, porque Timoteo era una persona muy sensible al Espíritu Santo. Era una persona que era enseñable, que oía el consejo de su autoridad espiritual, de su pastor. Y por eso él con libertad le hablaba y le aconsejaba, porque sabía que esa palabra, que era una semilla, iba a caer en buena tierra, que es el corazón de Timoteo. Y usted sabe que cuando la semilla cae en buena tierra, pues germina, ¿no? Crece, florece, da fruto. Y no solamente eso, sino se multiplica, porque ese fruto tiene semilla y trae una multiplicación de la semilla que has recibido y que la has plantado en los corazones. Bendito es el nombre del Señor. En 1 de Timoteo capítulo 1, el versículo 2, dice de esta manera, lo voy a leer ya. Dice 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 2. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, verdadero Hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, ¿a quién está hablando en este momento? Pablo está escribiendo a Timoteo. Esta carta, estos primeros versículos, el 1 y el 2, ¿no? Capítulo 1, verso 2, está dirigiéndose pues a Timoteo, le está escribiendo la carta. Es una carta pastoral, epístola pastoral, ¿no? Y le está escribiendo a Pablo para animarlo, motivarlo, para que como pastor joven él pueda estar siempre preparado para hacer lo más posible correcto, ¿no? Para que no se esté desviando a veces para un costado, como a veces nos pasa en algún momento, porque necesitamos orientación, necesitamos un mentor, necesitamos un consejero, ¿no? Sobre todo cuando uno está empezando en el ministerio. Así como uno es niño cuando uno recién acepta a Jesús, también uno es niño cuando empieza en el liderazgo, está todavía en una etapa de comienzo, igual en el ministerio. Uno puede tener madurez espiritual, pero ministerialmente todavía está comenzando y necesita y requiere de ayuda, ¿no? Como todos la hemos tenido, gracias a Dios, de algún hombre de Dios o de algunas personas que te han siempre motivado. También hubo de los otros que te han desanimado, tal vez, que no han creído en el llamado que Dios te ha dado, que se han burlado tal vez de tu llamado. Sin embargo, había personas que han añadido valor a tu vida. Y uno nunca va a olvidar de eso, ¿no? Yo he tenido personas, no muchas en realidad, pocas personas, porque también he estado muy cercano a algunas personas más que de otras, entonces he recibido mucho respaldo, pero también insisto que también he recibido por otro lado algunas cosas que no me ayudaban, pero gracias a Dios me ayudó a saber colarlas para que no me contaminase y me dañase. Si no hubiese llegado hasta donde estoy, me refiero en años sirviéndole al Señor, porque sé que todavía nos falta mucho crecer, estamos en desarrollo, estamos todavía avanzando y hay mucho que recorrer con la ayuda de nuestro maravilloso Dios. Denle un aplauso al Señor, amada iglesia, por todo esto, ¿sí? Gloria al Señor. Timoteo, hermanos amados, fue probado y aprobado, ¿no es cierto?, como un conocedor de la palabra. Voy a repetir: Timoteo fue probado y aprobado como un conocedor de la palabra. En 2 de Timoteo 3:15, el apóstol Pablo, en la segunda carta ya, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice así. A mí me gusta mucho esto y seguramente que a ti te va a gustar muchísimo, ya lo has leído seguramente muchas veces. Lo leo, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice así: y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mire lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras,
Ahora, esto nos dice a nosotros que Timoteo no era un muchacho que había conocido recién al Señor. Era un joven que ya tenía vida de culto, vida cristiana, que las personas que lo han criado, ¿no?, le han enseñado la palabra. Qué importante es esto, amada iglesia, la responsabilidad de un padre, de una persona mayor, con relación a los menores. Mi hermano amado, usted que tiene hijos, el solo hecho de conectarse ya le está dando una enseñanza a sus hijos. Si usted es de las personas que está viendo una película, en vez de estar conectado a la hora de la transmisión, o si usted tiene tareas y justo dice que tiene que hacer la tarea de 7 a 8 a 9 con su lapicero y su cuaderno, y usted prefiere hacer la tarea antes que en la transmisión, usted está dándole un mal ejemplo a su hijo. Usted puede hacerla a las 9 para adelante su tarea, una horita, y lo hace. Entonces sus hijos están observando sus actitudes, sobre todo cuando son niños, porque cuando ya son grandes ellos tienen ya su personalidad ya formada, ellos prácticamente casi no se los mueve porque ya tienen formado sus conceptos también. Pero un niño no, un niño es como una esponjita o como un papel en blanco que están esperando que se le escriba allí, y la esponja que recién va a absorber todo. Entonces, si un padre de familia o si papá o mamá no son buen modelo de responsabilidad para sus hijos, estará criando hijos irresponsables para con Dios. No van a verlo como una prioridad, porque cuando tengan algunas ocupaciones que hacer, de todas maneras a Dios lo van a desplazar, porque tienen otras cosas que según ellos son quizá más importantes que Dios. Pero cuando nosotros ponemos a Dios primero, paramos un montón de cosas. Yo, por ejemplo, hoy tuve unas actividades en la iglesia, en la casa y en la casa de y con un grupo de hermanos, y estuve ahí todo el día, prácticamente todo el día, pero más o menos ya calculando el tiempo, procuré acabar, y lo primero que hice venirme a casa porque tenía que traer las cosas para poder hacer la transmisión, ¿no? Porque no puedo parar, es un día de servicio y soy responsable, tengo que predicar, a menos que haya algún otro impedimento que escapa de mis manos, de mi control, como puede ser la señal, otras cosas, y ya escapa de mis manos. Pero mientras tanto, amada iglesia, tengo la responsabilidad, la obligación de hacerlo, ¿no es cierto? De donde esté, de donde me encuentre, tengo que estar presente. Mis amados hermanos, este hombre de Dios, Timoteo, desde muy jovencito, conocía la palabra, como dice aquí, desde niño, desde la niñez, ha sabido las escrituras, ha sabido la palabra de Dios. Así que Timoteo fue probado y aprobado en el conocimiento de la palabra. Mi amado hermano, primera cosa que tú tienes que saber, que tiene que ser aprobado así también tú, en el conocimiento de la palabra. Si tú eres muy fiel, a veces hay personas que le gustan mucho las cosas, como ejemplo las alabanzas, porque hay mucha gente que le encanta, ¿no? Tú le pones de Marco Witt, no le gusta, tú le pones de Miel San Marcos, de Barak, no les gusta, ¿no? Porque tienen su estilo, y les pones uno de Máximo Paitán, Guainito, ¿no? Uy, ahí está la gloria de Dios, el poder de Dios. En Guainito está Dios. Y algunos tienen ese concepto. Y mire, hermano, Dios está donde se le adora, ¿no es cierto? Donde hay un corazón sensible. No, pero ahí yo lloro, dice, porque los guainitos hacen llorar. Entonces algunos confunden los sentimientos con la presencia de Dios. Y por eso a veces buscan donde hay bastante guayno para llorar. Gloria a Dios, cada uno sabe. A mí también me gusta todo tipo de música que le honre a Dios, ¿sí? Pero a veces están más preocupados en la música, ¿no? Uy, qué lindo, hermano, pero no leen Biblia, no están en las clases de la iglesia, en los estudios bíblicos, y creo que muchas congregaciones van a dar testimonio que esto que estoy hablando es verdad. En la nuestra también sucede lo mismo. Entonces, no están. Los días de celebración está mucha gente, ¿no? Bastante gente. Los días de enseñanzas contados con los dedos.
es porque a las personas no les gusta estudiar la palabra. Les gusta llenarse de sensaciones, emociones, pero no de conocer la palabra. Y entonces, ¿cómo pueden ser aprobados como conocedores de la palabra? Y mucha gente deshonra a Dios por la ignorancia, porque no conoce las Escrituras, y viene una secta y lo mueve, amada iglesia. ¿Se da cuenta? Viene un hermano, porque ahora hay de todo, ¿no? Yo a veces aparece alguien, recién abren una obra en algún lugar, y a los hermanos que congregan les va y le dice: dice el Señor, hermano, que el Señor te levantará y será grande, pero dice el Señor que tú me apoyarás en la obra. No le importa si congrega, no le importa si tiene un pastor, no le importa si tiene una responsabilidad en su congregación, pero lo endulza, lo anima, lo motiva, no para que sea fiel donde está, sino para llevárselo. O sea, gente así existe. Y los hermanos que no conocen la palabra fácilmente se van emocionados. Dice el Señor, le ha dicho a ese siervo, así dice, yo lo creo, Dios habló. Pero como no tienen conocimiento de la palabra, cualquier cosa pueden aceptar, cualquier cosa. Entonces son probados, pero no son aprobados por Dios en el conocimiento de la palabra. Cualquier cosa creen, sobre todo en estos tiempos, amada iglesia. Se vienen tiempos, sabemos, no soy fatalista por si acaso, soy bíblico. Se acercan los tiempos de la persecución, es más, ya se está como que vislumbrando ya la persecución, las amenazas contra los cultos, las iglesias, etcétera, etcétera, en otros países. Y escúcheme esto, amado hermano, ¿qué te va a sostener si no es tu relación con Dios y la palabra? Hermano amado, no van a ser tus emociones. Entonces es importante que una persona sea aprobada y aprobada en el conocimiento de la palabra, y Timoteo sí lo fue. ¿Qué más? Timoteo fue probado y aprobado como creyente, teniendo una fe genuina, una fe firme, una fe no fingida. Mire qué interesante lo que el apóstol Pablo habla crudamente, ¿no? O sea, no todo lo que parece fe es fe. Sí, amada iglesia, no todo lo que parece fe. A veces hay personas que tratan de mostrar una fe, pero fingida. De repente no oran, no buscan a Dios, y sin embargo cuando están ante personas, hasta por una canchita quieren orar. Hermanito, te invito a una canchita, Perlita, prueba su sal. Espérate un momento. Y se ponen a orar como 20 minutos. Señor, limpia esta cancha, quita todo espíritu de esta cancha. Y entonces muestran a todos, es un hombre de oración. Uy. Entonces, y en cualquier cosa, ¿no? De repente no congregan tampoco, y apenas se encuentra con alguien, algunos, me ha pasado, ¿no? Y son de los que opinan mucho. Y uno dice, pero hermano, no aparece, y justo que apareció un día ya quiere cambiar todo, ¿no? Parece que está mostrándose una fe fingida, porque la fe que a mí me gustaría que tenga le haría vivir de otra manera, le haría vivir responsable, fiel al Señor, fiel a su obra, ¿no es cierto?, comprometido. Esa es la fe genuina, una fe viva, una fe que se vive. No es aquella fe que se dice, no es aquella fe que trata uno de convencer a otro diciendo, sino una fe que se revela a través del estilo de vida, no por un día, sino es algo evidente siempre en esa persona. ¿Sí me explico? Entonces, aquí hay un pasaje de la Biblia que dice en 2 de Timoteo 1:5 acerca de Timoteo. En 2 de Timoteo 1:5 dice así: trayendo a la memoria, dice, la fe no fingida que hay en ti, le dice. O sea, Timoteo era un hombre de fe no fingida. Su fe era genuina, era real, era un hombre de fe. Repito, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Aquí hay algo lindo, dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Mire, amada iglesia, qué lindo, generaciones de creyentes, la cual estuvo también en tu abuela Loida, la abuelita.
O sea, la abuela de Timoteo era una mujer de fe no fingida, era una fe vivida, era un testimonio vivo. No era una fe muerta, sino una fe palpable. Se veía en su estilo de vida, en su testimonio, en su quehacer, en su compromiso. ¿No es cierto? No era de los que le estaban diciendo a cada rato, cumple por favor lo que has prometido. No, ella estaba primero, ¿sí me entiende? Qué lindo es cuando cada persona es responsable, ¿no? Lucha por sus responsabilidades que tiene, trabaja, se esmera, se esfuerza. Entonces la fe no es fingida, es una fe genuina. Y dice que la abuela de Timoteo era así. Mira, esa generación, desde allá. Y dice, lo mismo sucedía con tu madre Eunice. Y estoy seguro, dice el apóstol Pablo, él no hablaba por hablar. Y estoy seguro, está diciendo, yo lo he comprobado, yo he visto, y estoy seguro que habita también en ti, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. 3 generaciones de gente de fe no fingida. Qué maravilloso, ¿no? Qué testimonio lindo que tiene Timoteo de la abuela y de la mamá. Hermano amado, qué lindo que tú tengas ese testimonio vivo. Imagínate que la nieta dice, ay, yo tengo el testimonio de mi abuela, que de repente se reconciliaba y se alejaba. Se reconciliaba y se alejaba. Y yo tenía que decirle como nieta, abuela, vamos a la iglesia, vamos a reconciliar, que te reconcilies. O sea, ¿qué testimonio tiene de la abuela? Tiene no una fe correcta, una fe firme, una fe genuina, sino una fe pobre, mediocre, decadente, donde se rinde a cada rato no a Dios, sino a su naturaleza carnal tal vez, ¿no? O a los abuelos, el abuelo con su Biblia, ¿no? Yendo al culto, y después de otro tiempo el abuelo con los amigos, tomando tragos, yendo a la fiesta patronal, cortando las yunzas. Y la nieta o el nieto mira esa imagen. O aún como creyentes, ¿no? La abuela, que debía ser ejemplo para sus nietas, de repente no honra al Señor, no respeta a su congregación, no ama a su congregación. Esa nieta, pues imagínate una abuela que le dice, hija, ya no hay que ir ahí, hay que ir por allá, hay que ir por allá y hay que ir por allá. Y la nieta va a crecer no teniendo claro dónde es su congregación. Cualquier sitio va a parar. ¿Por qué? Porque tiene un concepto errado de lo que es fidelidad. ¿Sí me está entendiendo? En cambio, Timoteo no tenía ese concepto de la abuela. Por lo tanto, había un modelo de fe no fingida en la familia de Timoteo. Así que fue probado y aprobado por una fe genuina, el hombre de Dios llamado Timoteo. Dale aplauso al Señor, di gloria a Dios. Qué bueno, amada iglesia. Muy bien. Ahora, ¿en qué más fue probado y aprobado Timoteo? Él fue un hombre que fue aprobado como un obrero que era desinteresado. ¿Sí me entiende? ¿Desinteresado en qué sentido? Que no tenía ningún interés en la gente, o sea, en aprovecharse de ellos, sino al contrario, en beneficiarlos. Se nota fácilmente, hermano, cuando la gente sirve desinteresadamente. Se nota con facilidad. ¿Cuál es el interés cuando una persona actúa? Hay muchos que no se dan cuenta y fácilmente ceden a los caprichos de la gente. Y hay uno, usando su pretexto del Evangelio, buscan a veces sus propios intereses. Y eso es sucio en verdad. Nuestro interés principal es servir al Señor. Y cuando uno sirve a la gente desinteresadamente, no buscamos por algo que nos den, de ninguna manera. Muy bien, entonces repito, él fue probado y aprobado como un obrero desinteresado. Pero repito, desinteresado en que no estaba buscando nada de la gente, sino más bien ayudarlos. Muy bien, no tenía egoísmo, sino amor. Filipenses capítulo 2, verso 20 y 21, escúchelo, dice así: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, dice Pablo. O sea, a ninguno es como este muchacho. Ninguno que me ha apoyado es como Timoteo. A ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interesa por vosotros. O sea, sinceramente él estaba interesado por ellos. O sea, Timoteo era sincero, no era un hipócrita, ¿no es cierto? A veces da la casualidad
Que hay personas a veces lo que buscan es interés. Hola, mi hermanito, gloria a Dios. Y a veces lo que está buscando quizás sabe Dios, ¿no? Que otras cosas, ¿no es cierto? A veces aún en el ministerio o el liderazgo, ¿no? Los hermanos de repente le bendicen al pastor, le llevan a comer o le llevan un kilo de fruta y uno dice, a él no le puedo decir nada porque qué va a pensar, él me está bendiciendo. No, ¿no es cierto? No. Y lo puedo decir con toda libertad, las personas nos conocen, de repente nos han bendecido y el día que nos bendice inclusive dice, muy bien hermano, gloria a Dios, gracias, pero tengo algo que decirte. Y plan. Entonces, ¿por qué? Porque hay que ser puros, correctos y no hacer las cosas solamente por algún interés en particular. No hay que olvidarse de eso, ¿no? Entonces el apóstol Pablo está dando fe de que Timoteo es un hombre que en realidad es un hombre de buen ánimo, porque no ha encontrado ese mismo ánimo en otras personas. Segundo, que haya servido con tanta sinceridad en beneficio de muchos hermanos. Qué interesante, ¿no? En beneficio de muchos hermanos. No había otro con la misma sinceridad que él, ¿no? Por los filipenses, porque es una carta a los filipenses. Le está hablando, yo no conozco a alguien que se interese tanto por ustedes como lo hace Timoteo, dice Pablo, a los filipenses. Muy bien, en otro versículo, en 1 Corintios 13:5, nos dice, no hace nada indebido, el amor, ¿no es cierto? Habla del amor. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. En este caso, Timoteo actuaba con mucho amor por las personas, desinteresadamente. Si tenía que llamar la atención y exhortar, los hacía, porque los amaba. Porque algunos el amor significa apañarlos. No es así. El amor significa ayudarlos, corregirlos, exhortarlos, motivarlos, ayudarlos. Muy bien. ¿Qué más? Él fue probado y aprobado como fiel colaborador de Pablo. Eran compatibles. Él era un gran colaborador de Pablo, ¿no? Entonces, ¿y Pablo qué quería? Pablo quería que Timoteo fuese con él. Hermano, qué lindo, ¿no? Que cuando uno dice, no, yo quiero que vaya conmigo él porque nos entendemos y aparte me ayuda bien, no tengo problema, es responsable. Entonces, el apóstol Pablo, ya mayor de edad, él quería que Timoteo vaya con él. Y a veces no podía Timoteo porque estaba en algunas ocupaciones del ministerio, pero mientras era posible, el apóstol Pablo procuraba que lo acompañase. Qué interesante, ¿no? Porque eso revela confianza, amada iglesia, confianza. Entonces era un gran colaborador. Hechos capítulo 16, verso 2, dice, y daban buen testimonio de él, por si acaso de Timoteo, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. La gente daba testimonio de él, buen testimonio. ¿Está escuchando? De su fidelidad, de su estudio de la palabra, de su responsabilidad, de un hombre confiable. Y la gente decía, sí, yo conozco a Timoteo, es verdad lo que dicen, Timoteo es un hombre confiable, Timoteo es fiel, es un colaborador. ¿Me está entendiendo? Entonces, la gente daba testimonio y fe de que él era un buen colaborador y servicial a la obra del Señor. En Romanos 16, 21 nos dice, os saludan Timoteo, dice Pablo, está saludando a Roma, a los hermanos de Roma, y le dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, y añade otros nombres más, Lucio, Jasón y Sosípater, pero aquí menciona el nombre de Timoteo, ¿no? Os saludan Timoteo, mi colaborador. ¿Quién era el colaborador de Pablo? Timoteo. Entonces ahí vemos nosotros algo interesante entonces, ¿no? Que Timoteo fue probado y aprobado como un buen colaborador en el ministerio. Qué lindo cuando uno disfruta y se goza con los hermanos que son buenos colaboradores, ¿no? Y en la congregación tenemos muchos buenos colaboradores en nuestra congregación, en ministerios, ¿no? Y entonces está conectado seguramente mi hermano Hermes, siempre cualquier cosa le llamo y le digo, Hermes, ¿me ayudas en esto? Hijo, sí, pastor. Mi hermana Angélica,
etcétera, etcétera. Bueno, muchos hermanos, no voy a mencionar a todos. Usted que me está escuchando, mi hermano, que está ahí responsablemente, usted es un buen colaborador de nuestro ministerio. Cada hermano de la congregación nos apoya, nos ayuda, ¿no? En el trabajo, en las faenas. Estamos siempre haciendo algo y agradezco a Dios por su vida, mi amado hermano, que siempre nos está ayudando y apoyando. Yo sé que si no estaríamos en cuarentena, ya usted estaría alistándose para el festival cultural, ¿no es cierto? Ya para hacer sus viandas, para hacer las carpas, etcétera, etcétera. Y en este caso, este hombre, Timoteo, era un hombre colaborador y el apóstol Pablo siempre lo estaba convocando porque él siempre estaba dispuesto a apoyar. Aprobado, por supuesto, por el Señor. Ya me imagino los galardones, los premios, amada iglesia, que Timoteo habrá tenido, de que Dios le ha dado a Timoteo por su tremenda colaboración en la obra del Señor. Gloria a Dios. Y también Filipenses capítulo 2, verso 22, hay otro pasaje, también refiriéndose a Timoteo, dice: ha servido conmigo en el Evangelio. Pablo está escribiendo acerca de Timoteo: él ha servido conmigo en el Evangelio. Servido. Qué lindo es tener testimonio de alguien tan en ese nivel, en esa talla como Pablo, que diga de ti: él ha servido conmigo. ¿No? Qué lindo, amada iglesia. Gloria a Jesús. Yo puedo decir de ti que tú has servido conmigo en la obra, nos has ayudado en muchas cosas que estamos haciendo. Has servido con nosotros. Y eso agrada mucho a Dios. Hermano amado, para ir culminando el tema, yo tengo mucho siempre que dar, pero siempre estoy compartiendo mientras hablo otros temas también. Algo que se me puede escapar. Aquí tengo mucho más todavía que compartirles, pero quiero mencionar esta parte al menos sobre cómo el apóstol Pablo siempre estaba enseñándoles, y en este caso específicamente a Timoteo, exhortándole, animándole siempre a mirar hacia el Señor y su palabra, porque si no estamos fundados en la palabra, fácilmente podemos ser torcidos. Y él fue probado y aprobado también como un predicador de la sana doctrina, porque el apóstol Pablo le habla, le aconseja a él que sea un hombre de la palabra, ¿no? En 1 Timoteo capítulo 1 y versos 18 y 19 nos dice de esta manera, escúchelo, dice: manteniendo la fe y la buena conciencia. Manteniendo la fe y la buena conciencia. Aquí habla de una exhortación a ser un hombre de sana conciencia. ¿Sabe, hermano? Cuando uno conoce la palabra te ayuda a crecer en tu conciencia, en fortalecer tu conciencia, que es el conocimiento, ¿no? Pero una persona que no conoce la palabra está turbado. ¿Será o no será? Dicen algunos. ¿Será así como dicen o no? Porque no conoce la palabra, pero el que conoce la palabra es consciente que eso es cierto o no lo es. ¿Se da cuenta? Muy bien. En 2 Timoteo 2:15 nuevamente hay un encargo, lo que leí hace un momento, lo que leí al comenzar. Él le encarga a Timoteo, hermanos, él recibió encargos solemnes de Pablo, ¿no es cierto? Y uno de ellos es en 2 Timoteo capítulo 4 verso 2, este encargo que nos debe interesar a todos, ¿no? ¿Cuál fue? Le dice que prediques la palabra. Antes dice te encarezco, dice todavía, ¿no? Que prediques la palabra y que instes a tiempo y afuera de tiempo. ¿Cuál es el consejo que le da? Que predique la palabra. Que predique y que inste a tiempo y fuera de tiempo. Aquí no habla, no le digas al hermano esto porque me parece que no va a aceptarlo. No, habla a tiempo, fuera de tiempo, en todo tiempo, en otras palabras. La exhortación es que prediques la palabra. Que predique ¿qué? La palabra. Los testimonios que uno cuenta ayudan para motivar a las personas, pero la gente no puede fundarse en testimonios, hermano amado. Hermano, cuando yo era joven era borracho, pero ¿sabe qué? No, motiva. Tú te fundas en la escritura, en la palabra revelada por Dios. Hay gente que vive mucho de testimonios, tiene un montón de CDs del brujo tal, del homosexual tal. Gloria a Dios que Dios lo haya salvado y está bien. Motiva.
pero no puedes fundarte en solo testimonios, sino en el conocimiento de la palabra revelada del Señor. A su nombre, iglesia, dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Muy bien. Y en 2 Timoteo 1, el 13 y 14 dice: retén la forma de las palabras sanas. Palabra sana, palabra correcta. No acepte cualquier cosa. No acepte cualquier cosa que te digan por ahí. Las profecías, sobre todo, que ahora cualquiera profetiza. Cualquiera quiere poner mano, cualquiera ya habla, ¿no? Está orando y empieza a orar hasta por la comida. Ya dice el Señor a todo el mundo. Ya escuchamos a cada rato. No estoy diciendo que no sea algo correcto también decirlo. El asunto es, ¿verdaderamente Dios le dio esa palabra? Todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. Mucha gente habla así. Dios dice, o sea, Dios habla de esa manera, pero no por su palabra. No hablan Biblia, pero muchos dicen: Dios me ha dicho, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho. Pero no hay cuando digan lo que dice la Biblia. Lo que Dios dice está en las Escrituras. Y hay que tener cuidado. Y por esa razón, hermano, el apóstol Pablo dice: retén la forma correcta, ¿no es cierto? La forma correcta, ¿no? De la sana doctrina. La buena forma de la sana doctrina. Muy bien. Y podríamos seguir explicando muchísimo más, ¿no? Muchísimo más a lo que estoy hablando. Él fue probado y aprobado como un ejemplo fiel para otros creyentes. Él fue aprobado y aprobado como fiel hijo de Pablo, etcétera, etcétera. Porque en verdad él fue un hijo de Pablo, hijo espiritual, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice: como hijo a padre has servido conmigo en el evangelio. Como hijo a padre. El apóstol Pablo da fe que este hijo ha servido como a su padre también, a Pablo. Qué lindo es cuando alguien tiene a su lado gente que pueda apoyarte en la obra del Señor, contigo, sirviendo y trabajando. Es maravilloso. Son empoderados, crecen, son respetados, porque la gente conoce su testimonio de ser hombres que han apoyado el ministerio. Quizá han pasado muchas pruebas y luchas, pero un respeto que se ganan, hermano, de ser hombres temerosos y hombres fieles, apoyando a ministros del Señor, correctos, por supuesto. Bien, amada iglesia, espero que tu vida haya sido edificada a través de este testimonio del apóstol Pablo, pero revelado en la palabra. La escritura misma revelada a tu vida, de que la aprobación es un asunto de procurar, ¿no es cierto? De procurar con diligencia. No viene porque así solo. Entonces tu vida honrando al Señor hace que seamos aprobados por Dios y no por los hombres, tal vez. Así que, mi amado hermano, mi anhelo es lo mismo que a Timoteo para ti. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura eso primero. No agradar a las personas, no agradar a la gente, sino primeramente al Señor, a Dios. Y si agradamos a Dios y hacemos las cosas correctamente, lo más seguro es que las personas estarán muy agradadas, pero otras tal vez no. Pero nuestra mirada está en el Señor. Así que, mis amados hermanos, a todos mis hermanos ancianos, hermanos mayores, hermanos jóvenes, adolescentes, niños, ya sabe usted, mi hermano amado, el Señor lo quiere bendecir a usted siempre. Y que cuando usted llegue la hora en que el Señor lo llame, usted pues esté siempre aprobado. Ahora, la aprobación no es solamente cuando nos vamos con el Señor. Usted puede vivir aprobado. Procura presentarte a Dios aprobado. Presentarte ahora a Dios aprobado. Lo mismo también cuando vayamos a su presencia. Y no seamos avergonzados, sino que el Señor diga: vení, bendito de mi Padre, fieles, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a orar. Vamos a orar.